Señor, venimos delante de ti, te pedimos que nos dirijas hoy, que nos ministres con tu palabra, Señor. Yo reconozco mis limitaciones, Señor, para el tema que vamos a hablar hoy y para muchos otros, pero te doy gracias porque no se basa en mí, sino que, como decía el apóstol Pablo, se basa en poder del Espíritu Santo. Te pido, Señor, que a pesar de mí, tú hables claramente a cada corazón, que tú nos dispongas, Señor, con un corazón receptivo y permeable para recibir de tu palabra, Señor, empezando por mí, que yo aplique, Señor, lo que predico. Te pido, Señor, que nos ayudes a concentrarnos, que reprendas toda distracción y que tú ministres nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estoy seguro de que todos hemos vivido una de esas situaciones en que teníamos que hacer algo súper importante. Teníamos un examen que iba a ser muy importante, o teníamos una situación que aclarar, o queríamos hacer algo para servir a Dios. Y estábamos yendo, pero de repente no sabemos qué pasa, que se rompe el tren, que el tráfico colapsa, que el día justo antes de que tenemos que hacer esa cosa tan importante tenemos una discusión con el jefe y nos distraemos. Pareciese que como cuando vamos a hacer algo importante o algo que es para Dios, surgen un montón de cosas que parece que vienen a poner obstáculo. ¿Te has sentido alguna vez familiarizado con esa sensación? Yo, sin ir más lejos, hubo una época, que era cuando yo estaba peor de mi pie, que cada vez que yo tenía que hacer un viaje importante, yo iba a ir a predicar a algún sitio, o íbamos a ir a esta cosa de Galicia, de servir en el albergue con peregrinos, no importa lo que fuese, cada vez que había un viaje importante, algo iba a venir a darme un golpe en mi pie malo. De verdad, no fallaba, 5, 6 veces, 6 viajes. Da igual el cuidado que tuviese, da igual que yo decía, no tengo que salir de casa 2 días antes del viaje. Porque de verdad, lloraba preocupado, diciendo, señores, rompe toda cosa, que yo no sé. Pero yo tenía que viajar con el pie malo. Era increíble, porque así iba amargado, y en vez de centrarme en Dios y con gozo, iba, Señor, pues ahora me duele, ¿y por qué? ¿Y por qué tú permites? Y no fallaba, de verdad. Entonces, cuando esas cosas pasan, ¿cómo las interpretamos? ¿Son oposición del diablo a nuestra vida? ¿Son casualidades? ¿Es que yo soy un torpe, que no sé tener cuidado? Yo recuerdo cierta ocasión que un hermano que está aquí presente, que no voy a decir quién es, me pegó con una caja de PlayStation 5 en el pie y me hizo hasta sangre, me la clavó. Eso es bien duro porque viene la PlayStation 5 y trae un pico. Me clavó el pico en el tobillo, me hizo hasta sangre. No voy a decir qué hermano es, porque... ¿Vale? Pero ese tipo de cosas son error inocente, son instrumento diabólico. ¿Qué son? Es una broma, ¿vale? Como sabéis, estamos haciendo una serie de Tesalonicenses y hoy nos toca hablar del capítulo 2, que habla de un tema muy controversial para el cual necesitamos madurez cristiana y entender que hay diferentes posturas y cosas que yo no voy a entrar ahí. Yo no tengo aquí intención de dar una charla sobre posmilenialismo, milenialismo y amilenialismo. Si a ti te gusta eso, eres libre en casa de mirarlo y demás, pero vamos a mirar de una manera básica, comprensible para todos, y mi anhelo y lo que yo le pedí al Señor es aplicable, este tema de la oposición espiritual antes de la segunda venida de Cristo. Y vamos a estar centrándonos en 2 de Tesalonicenses 2, 1-12. Es un tema un poquito controversial y hace falta madurez, así que os pido que estéis atentos y con buena disposición. En primer lugar, vamos a ver que el primer punto es: no seáis sacudidos fácilmente, no os alarméis. Y comienza el apóstol Pablo diciendo así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en este sentido de que el día del Señor ha llegado. La primera epístola ya vimos que el apóstol Pablo habló con los tesalonicenses acerca de la venida del Señor, porque era un tema que les preocupaba mucho. Hay muchas cosas que hoy no voy a repetir porque ya se dijeron, pero solo para recordar un poquito qué era este tema de la segunda venida del Señor, para los que no estuvisteis
o tenéis memoria floja, que también puede pasar, voy a poner este gráfico. Hablamos de que la segunda venida del Señor se puede entender así. Hay un reino del pecado y de la muerte en esta historia humana que se inició cuando Adán y Eva pecaron. Cuando Adán y Eva pecaron y se apartaron de Dios y se rebelaron contra Dios, dice que la muerte, como un poder espiritual, y el pecado entraron a reinar. Entonces estamos en un mundo viviendo una línea histórica, si lo queréis pensar así, si eso ayuda, en la que pasan cosas feas, en la que hay muerte, en la que hay enfermedad, en la que hay dolor, en el que la gente se pierde sin Dios porque la humanidad ha dado la espalda a Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, que no abandona a sus hijos, a su creación, aunque seamos un poquito rebeldes, mandó la primera venida de Jesucristo. La primera venida de Jesucristo ya pasó, y es la encarnación. Y es increíble pensar que Dios, lo decimos mucho y nos suena muy común, muy normal, pero no es nada común ni nada normal decir que Dios se hizo carne. Y por medio de Jesús venir y hacerse carne y traer la solución a donde nuestro problema estaba. Trajo la solución a donde estaba el problema, en nuestras vidas caídas, y derramó perdón donde nuestro pecado estaba. Cuando Jesús muere en la cruz, derrota el poder del pecado, derrota el poder de la muerte, Jesús resucita, lo demuestra en su resurrección, que Él ha vencido a la muerte. Él inicia con su venida, con su primera venida, una nueva línea, un nuevo reino, una nueva línea histórica, espiritual, si lo queremos decir así, que es el reino de los cielos. Y hay un tiempo en el que ahora estamos, no sabemos cuánto tiempo va a pasar hasta que el Señor venga, así que no sabemos por cuánto tiempo van a coincidir, pero hay un tiempo en el que estas dos líneas están coincidiendo. Y como resultado de eso, todavía hay enfermedad, pero Dios ya la ha vencido. Y a veces hay milagros que Dios quiere y nos sana de una. Todavía morimos, pero cuando morimos no morimos para siempre, estaremos con Él en la eternidad. Todavía hay sufrimiento, pero sabemos que seremos consolados. Hay una dualidad. No sé si me entiendes, mientras estas líneas coinciden. Entonces, ¿qué es la segunda venida de Jesús? La segunda venida de Jesús es, pues como un rayo, dice como ladrón en la noche, como un rayo que viene del oriente hacia el occidente, que nadie espera, que nadie sabe cuándo va a pasar, que entra en este mundo y que lo que hace es acabar con esta línea, con el primer reino, con el reino del pecado y de la muerte. O sea, eso es acabado. Jesús viene a reinar, viene a juzgar y acaba con todo eso, hace cielos nuevos y tierra nueva. Vamos a estar con Él por la eternidad, los que le hemos aceptado. Y esa línea del reino de los cielos es la que continúa, pero esta se acaba. La segunda venida es cuando Jesús viene, acaba definitivamente con el mal, con el pecado, con la muerte, y nos toma para estar con Él. Eso es la segunda venida de Cristo. Pablo habló de eso, en este gráfico está sacado de 1 Tesalonicenses capítulo 5, y hay tres enseñanzas muy básicas que se pueden sacar. Jesús va a volver por segunda vez. Nadie sabe cuándo. Y tercero, habrá un juicio y una restauración cuando Jesús venga. Esto parece muy sencillo, pero en la práctica es muy difícil de cumplir y me lleva a mi primer punto. Necesitamos pensar en una espera equilibrada. Hablábamos la otra vez de que este tema de esperar al Señor Jesús es complicado. Pareciera que solo hay dos extremos. Los que nunca hablan de ello no piensan realmente que Jesús va a volver, viven sus vidas, están tranquilos, sí, yo creo, pero no están viviendo como si Jesús fuera a volver. Y están aquellos fatalistas que disfrutan con cierto tipo de morbo este tipo de detalle, y no, todo es la venida y el infierno y el castigo, y al final tampoco viven esperando a Jesús porque están demasiado ocupados con ese tipo de debates. Ninguno de esos extremos cumple la enseñanza de Jesús, que es: estad preparados, vengo como ladrón en la noche. Eso no es algo para dar miedo, no es algo de temor, sino quiere decir que tú no sabes cuándo un ladrón va a venir, de lo contrario te prepararías. Por eso, estad siempre preparados. La enseñanza es: estad siempre viviendo como si Jesús te fuera a encontrar hoy, se fuese a encontrar contigo, que le agradases. ¿Cómo te encontraría Jesús hoy a ti? Entonces, necesitamos una espera equilibrada.
Los tesalonicenses parecían ser más del segundo tipo de personas. Les preocupaba demasiado la venida y tenían muchas preguntas a Pablo y cada vez que oían algo de la venida como que se descuadraban. Hay que encontrar un sano equilibrio. Yo tuve un hermano en la primera iglesia a la que asistía que un día teníamos un culto unido con otra iglesia y era en el local de ellos. Entonces todos nos fuimos para allá, pero él se olvidó de que era culto unido y él se presentó en la iglesia y no había nadie. Y él estaba convencido de que el Señor había venido y a él por pecador lo había dejado aquí. Que él se quedó solo en la iglesia porque era el único pecador que no se había llevado el Señor Jesús en su venida. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Esos son los extremos que hay que evitar. Hay que evitar vivir un poquito así. Esto es un caso real, ¿eh? No es broma. Pero bueno, además esa posición fatalista tiene malas implicaciones en el evangelismo y en la comunidad con otros hermanos, porque la gente no lleva bien que la tosiguen. La gente no lleva bien eso de, mira, que sí, que ahí con el látigo esperando para darte y tal. Hay que hablar, o sea, no hay que caer en el otro extremo. Tampoco el otro extremo, hay que hablar. Hay que decir la verdad, hay que decir que Jesús viene, que habrá un juicio, pero hay actitudes y hay formas de decirlo correctamente, con coherencia, con sabiduría, conforme a la palabra. Entonces, este es otro ejemplo que ayuda a entenderlo. A la espera, pero sin desesperar. No es lo mismo esperar que desesperar. Un ejemplo que todos vamos a entender. El que espera para casarse, pues buena cosa hace. El que espera para casarse, buena cosa hace. Ora, mira las opciones. Uy, qué chica más guapa, uy, qué chico más fuerte. Mira, uy, qué bien lee la Biblia, uy, ¿sabes? Hace bien y espera y busca de Dios y bueno, y está orando y está tranquilo, está bien. El que desespera por casarse, no tanto. Aparte de que lo pasa mal, seguramente por desesperación acabará agarrando algo que luego se arrepienta de haber agarrado. Y lo malo es que el matrimonio es para toda la vida. Entonces eso de agarrar lo que uno tiene porque está desesperado para casarse puede salirte muy mal. Entonces, nosotros tenemos que vivir esperando a Jesús cada día como si quisiéramos que Él nos encuentre hoy viviendo como a Él le agrada, pero no desesperados, no con miedo, no con temor, no con una mala actitud, no ahí acosando al personal, a la espera, pero sin desesperar. Los solteros, eso es todo lo que se van a quedar de esta predicación. Segundo punto que sigue el apóstol Pablo contándonos en este capítulo de Tesalonicenses. Que nadie os engañe, y además así como habla Pablo, en ninguna manera. En el segundo mandato vemos que el apóstol Pablo nos da estos versículos. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá la venida del Señor sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. ¿No os acordáis de cuando yo estaba todavía con vosotros y os decía esto? Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Bueno, en estos versículos llegamos a un tema muy controversial, ¿vale? Porque vamos a hablar del anticristo y vamos a hablar de esto de la apostasía. Es un tema delicado, pero bueno, estamos haciendo una serie y es lo que tocaba y está bien hablarlo. Tenemos que estar formados con coherencia, con sabiduría. Entonces, la enseñanza que el apóstol Pablo quiere sacar de esto es que nadie os engañe. Y eso es a lo que vamos a ir, ¿vale? Yo no estoy debatiendo por gusto a ver qué teorías crees, pero que sepamos, que conozcamos, para que nadie nos engañe. Porque yo creo que hay dos tipos de creyentes, los que hablan demasiado de Satanás y los que nunca hablan de Satanás. Pero igual, no tenemos un equilibrio. Hay algunos que parece que tienen miedo, como si no fuera una verdad, a ver si es que si lo decimos, entonces nos va a atacar. Bueno, el diablo está en guerra con los hijos de Dios, te va a atacar, lo digas o no. Y luego están los que parece que disfrutan de hablar de este tipo de cosas y hablan más de Satanás que de Jesús. Chicos, yo no le veo el gusto tampoco.
O sea, hay que encontrar un sano equilibrio. Hablamos de ello porque es una realidad, no tenemos miedo, porque Dios es quien nos guarda, pero, o sea, nosotros pensamos, seguimos y aprendemos de Jesús, no del diablo. Entonces, bueno, con esa mentalidad vamos a hablar un poquito de esto. No os dejéis engañar. Y dice varias cosas en este texto, y es que antes de que Jesús venga por segunda vez, no os dejéis engañar si alguien dice que Jesús ya viene, que es inmediato o que ya ha venido. Porque antes de que venga, antes debe venir un tiempo de apostasía y del anticristo. Ahí dejo todos los pasajes en los que sale esto, por si alguien lo quiere estudiar en profundidad, lo quiere buscar. Yo no voy a leer todos, sí voy a sacar cositas. Bueno, la Escritura habla esto de apostasía, de que antes de que Jesús venga, apostasía quiere decir renegar de la fe, dejar la fe, atacar la fe, ir contra la fe. Entonces, de que antes de que Jesús venga va a haber un tiempo general de rechazo de la fe. Y esto puede ser de dos maneras. Puede ser lo que ya está empezando en Occidente, que yo no creo que todavía es tan fuerte, porque no nos tiran piedras aquí en la calle, pero está empezando en Occidente. Muy poca tolerancia por todo el tema de Dios y de Jesús. Le hablas de otra cosa, está bien, pero no le hables de Jesús. Esto hace a algunos pensar que ya está empezando. Y la otra explicación sobre este tiempo de apostasía podría ser un tiempo en el que, como va a venir la gran tribulación, una gran persecución para todos los creyentes, muchos van a renegar de su fe. Entonces, cuando se dice apostasía, es apostasía de gente que estaba en la iglesia, pero cuando viene la persecución no quieren sufrirla y reniegan de su fe. No tengo la respuesta sobre cuál es, te estoy diciendo las opciones para que pensemos y valoremos. No tengo la respuesta. La Escritura dice eso, va a haber un tiempo de apostasía, va a haber una gran tribulación, hay mucha gente que va a rechazar la fe. Hasta ahí llegamos. Y también la Escritura nos dice que va a venir este tipo, que es el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios. Bueno, está hablando obviamente del anticristo. Está hablando de anticristo, que no es que sea igual a Cristo, ¿vale? Cuidadito con eso. Es que le ponen ese título porque es el que se opone a Jesús, pero en vez de ser de Dios es del diablo y quiere hacer el mal y que la gente se pierda. Hay una serie de pasajes aquí de los cuales se pueden sacar atributos. Yo creo que he recolectado todos los pasajes que hablan del anticristo en la Biblia, creo. Si se me ha escapado alguno, luego me lo apuntas. Pero dice que el anticristo es a la vez una persona futura y una fuerza espiritual que ya está activa. O sea, será alguien que será revelado en el futuro, pero ya hay un ministerio de iniquidad atacando a los creyentes. Eso está en 1 Juan 2:18. Que el anticristo es aquel que niega la divinidad de Cristo. 1 Juan 2:22 nos dice que así es como vamos a reconocer falsos profetas y al anticristo. No van a reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Te lo van a pintar bonito, te van a hacer milagros, te van a decir, pero no van a reconocer que Jesús es Dios y es el Cristo. Que el anticristo también es el que se opone a Dios. Eso está en 2 de Tesalonicenses 2, 3, 4, que lo vemos aquí. Y es el que busca robar la gloria de Dios. O sea, es un envidioso. Es un envidioso que tiene envidia de Dios y lo que quiere es que la gente le dé gloria a él. Eso está en Apocalipsis 13, 1 a 10. Y bueno, esto es lo que se puede aprender. No vamos aquí a especular sobre quién, cuándo, cómo, porque no sabemos. Hay algunas características que cada uno ahí piense. A mí me da miedo, por ejemplo, esto es solo una opinión personal, a mí me da miedo cuánto el tema del nazismo y Hitler se llegó a aparecer. Pues se llegó a aparecer, pero mucho. Pero luego no pasó, se cerró. Entonces, bueno, quién sabe, ¿no? Pero esa figura será revelada y hay que tener mucho cuidado, recordando en mente lo que dice Pablo, de no ser engañados. Cuando venga uno que tiene poderes, que dice que él es un profeta, cuidadito, que nos suene mal, ya que nos suene mal, ¿vale? Segundo lugar, antes de que venga Jesús otra vez por segunda vez, parece que el templo de Jerusalén será restaurado.
parece por este pasaje y por Mateo 24:15, Daniel 9:27 y Apocalipsis 13:6, que bueno, a mí me impacta mucho Jesús en el Señor dando su sermón sobre el fin del mundo en el capítulo 24, versículo 15, que dice: cuando veáis al de la desolación sentado en el templo, dice, echad a correr. A los que viven en Jerusalén, o sea, porque él está predicando a los de Jerusalén, dice, cuando veáis al de la desolación que se sienta en el templo, corred. O sea, no dice corred, salid de Jerusalén. Entonces parece ser, y pongo parece entre comillas, porque esto podría ser simbólico, y luego pasa de otra manera, ¿vale? Y el enemigo es así, al enemigo le gusta engañar y que no esperemos lo que va a hacer, entonces nosotros esperando por el templo y lo hace de otra manera. No estoy diciendo eso en piedra, digo parece. Pero acorde a la Escritura, y yo no sabía esto, lo he estudiado en estas semanas para predicar, parece ser que el templo tiene que ser reconstruido antes de que pase eso. El templo que está en Jerusalén. Y otra, hay algo, dice este pasaje, hay algo que esa venida de estos poderes malignos, de momento, los está frenando. Está frenando los poderes malignos y por ende, hasta que esos poderes malignos sean manifestados, no viene el Señor. No es que está frenando la venida del Señor, ¿vale? Porque lo que está frenando los poderes es algo bueno. No quiero que eso se malentienda, ¿vale? Hay algo bueno que está frenando la aparición de esos poderes en este mundo. Hay varias teorías sobre qué es, y son teorías porque el apóstol Pablo no lo dice. Dice en este pasaje, ¿no os acordáis de que os lo enseñé en persona? Pues muy bien, Pablo, pero a los que lo leemos después, con toda mi admiración por Pablo, pero no nos ayuda. Entonces la Escritura no lo dice, no lo podemos saber, los teólogos tienen sus teorías, algunas muy por encima, una es que es el gobierno, Dios usando el gobierno como objeto que frena el mal, pero que cuando venga un gobierno concreto con un gobernador malo, o sea, como pasaba un poco con lo de Hitler, ¿no? Concreto, entonces eso se va a disipar y que entonces va a aparecer todo esto del anticristo y demás. La otra opción dice que es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo por medio de su obra en la iglesia y todo está frenando el poder de estos seres malos hasta que sea el tiempo. A mí hay una que no solo he leído a ningún teólogo, seguro luego esté por ahí y me acusan a mí de plagio, pero que en principio se me ha venido a mí a la cabeza, ¿no? Que en 2 de Pedro 3:8-9 dice, perdón, 3:8-10, dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshacidos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, el Señor no es que retarda su promesa, es que tiene paciencia no queriendo que algunos se pierdan. Entonces yo pienso, no es que sea la palabra así, ¿vale? Es mi interpretación, que todo el mundo lo entienda. Creo que ya que lo estamos estudiando, y esto no se estudia a menudo, merece la pena comentarlo, pues que lo que lo está frenando esos poderes es el Espíritu Santo por la paciencia de Dios queriendo que más gente sea salva. Podría ser. Pero, en cualquier caso, es un misterio y Pablo no lo escribió. Así que no lo podemos saber. Que cada uno ahí piense lo que quiera. Pero, aquí hay una advertencia, ¿no? Cuidado con no vivir preparados. O sea, yo no estoy predicando esto para contradecir el mensaje de Jesús, de vengo como ladrón en la noche, estás preparados. Yo no estoy predicando esto para que tú ahora pienses, como el templo no ha sido reconstruido, como no se ha revelado el anticristo, yo living la vida loca. Yo no te estoy predicando esto para eso. Estoy predicando con el mismo objetivo que Pablo, que nadie os engañe. Cuando venga uno, ¿qué tal? Cuidadito con los falsos profetas. Pero la enseñanza del Señor Jesús sigue en pie. Vengo como ladrón en la noche. Nadie sabe cuándo. Estás preparados. Cada día hay que vivir sin excusas. Como si te fueras a encontrar con Jesús hoy. ¿Cómo te encontraría el Señor?
Siguiendo con este pasaje de que nadie os engañe, sigue diciendo Pablo, y entonces será revelado ese inicuo quiere decir malvado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios los enviará un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Bueno, por resumir, porque ya hemos hablado de no seáis engañados, podemos decir que no es oro todo lo que reluce. Ese dicho español viene muy bien. No es oro todo lo que reluce. Y a veces el diablo hace relucir más sus cosas para que nos parezcan más atractivas y vayamos detrás. Pero si tiene tanta necesidad de hacerlo relucir, a lo mejor es que no es tan importante, ¿no? Mira esta imagen. Pintando el carbón de oro, ¿no? ¿Cuántas cosas hay que el diablo nos está ofreciendo? Que mira, qué brillante, qué bonito, que para ti, que lo vas a disfrutar. Y en el fondo te mata, te quita la vida. O sea, las enfermedades de transmisión sexual, el alcohol, las drogas. Que sí, que mira, qué deseable, qué bonito que es. Te está quitando la vida, te está engañando, ¿no? Pero no es oro todo lo que reluce. En este pasaje de Apocalipsis 13 dice que el anticristo, que ahí es la bestia, salió del mar y que tenía una herida de muerte en la cabeza, pero que el dragón, que es el diablo, lo sanó y que la gente quedó maravillada por ese falso milagro y entonces le seguían y le adoraban. Esta es una de las pocas cosas sobre este tema que tenemos por seguro en la Biblia. Va a venir gente, falsos profetas, un anticristo haciendo señales falsas, milagrosas entre comillas, señales falsas, que las va a pintar como oro y la gente se lo va a creer y va a ir y le va a adorar. Y hay que tener mucho cuidado con esto porque, ¿cómo lo digo con suavidad? Los evangélicos somos muy fans de la cultura judía. Y yo me temo que si llega uno de estos falsos profetas y reconstruyen el templo en Jerusalén, más de uno de nosotros iría allí y a verlo y a ver los milagros que hace. ¡Ay, mira, ven, vamos a verlo! Y algunos sin darse cuenta acabaría adorándolo. Hay que tener cuidadito con esto, ¿eh? Con estos fanatismos, con lo que brilla, con el postureo. Hay que tener cuidado. Jesús dice que cuando alguien diga que el Cristo ha venido, que un profeta que tal, que no le crees, que su venida será como un relámpago. O sea, Jesús no va a salir en Instagram dándote un podcast de que mira, que yo hago milagros y que he venido. O sea, Jesús no va a salir haciéndote ese postureo que hacen en una iglesia sectaria en Brasil, que el pastor se disfraza como sumo sacerdote y han reconstruido el arca. O sea, eso son tonterías. Perdón que me desahogue. Eso son vanidades para engañar a la gente, para traer lucecitas. Jesús no necesita esas cosas. Dice, cuando venga, como rayo en la noche. Así que sí, tampoco le creáis a los que dicen que viene mañana, porque el de los testigos de Jehová dijo 5 veces que iba a venir Jesús, ninguna vino, se quedó con el dinero de la gente y no lo ha devuelto, ¿vale? Por eso los testigos de Jehová son una secta y no una iglesia hermana diferente, son una secta, ¿vale? Cuidadito con eso, cuidadito con las falsas enseñanzas. No es oro todo lo que reluce, aunque a veces te lo quieran pintar como muy bonito, muy atractivo, no lo es. Y es difícil porque a veces tú lo que quieres precisamente es que Dios te haga un milagro. Hay algo que tú deseas desesperadamente, llevas mucho tiempo orando y parece que no pasa. Y imagínate que aparece este tipo, este falso profeta, te chasca los dedos y te lo aparece. Yo creo que para muchos creyentes nos sería muy desafiante, ¿eh? Recuerdo en una ocasión cuando yo estaba muy malito de mis piernas que fui a visitar una iglesia con un amigo, porque me invitó y él quería ir y bueno, pues de estas cosas que haces un poco por compromiso, ¿no? Y resultó que era una iglesia de estas que hacen profecía, imponen manos y no sé qué, ¿no? Y claro, obviamente, yo con mis muletas era un objetivo fácil, así que vinieron a hablarme de que no hice ninguna de las mías.
Así que vinieron a hablarme de que, claro, que si yo hacía así un poco lo que ellos decían y tal, que iba a sanar. Y recuerdo que es que me salió del alma, me salió, pero además me salió, digo, prefiero sufrir con Cristo que vivir por falsas promesas. Y se quedó así la mujer. Pero es que me salió del alma. Prefiero sufrir con Cristo. Que me sentí ofendido, me sentí insultado. O sea, y eso va a pasar. Te pueden ofrecer aquello que precisamente toca tu llaga y te duele especialmente. Entonces, si alguien te dice que el Cristo ha venido, te ofrece falsas cosas y tal, no le crees. Es mejor padecer con Cristo, esperar por Cristo y tener lo eterno y lo que sí vale, que tener promesas pasajeras que vas a acabar peor de como estabas. Y un tema interesante en este pasaje es que, claro, dice esto de que porque Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Esto da un poco lugar a debate, que si Dios los predestinó para mentira o los condenó. No, vamos a leer bien el texto. O sea, a los que Dios dejó a la mentira es a los que se complacieron en la iniquidad, a los que desde el principio rechazaron. Es un poco parecido a Romanos 1:28, cuando dicen, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. No es que Dios quería que esta gente fuese engañada. Dios hubiera querido salvar a esta gente y que esta gente no fuera engañada. Pero como rechazaron a Dios, Dios dijo, pues allá vosotros. Yo os dejo elegir. Dios no fuerza a nadie. Os dejo elegir. Y por eso es tan importante que cada uno de nosotros, si no lo hemos hecho ya, nos planteemos el Evangelio, Jesús viniendo otra vez, la vida eterna, que es verdad, que existe en un infierno, un cielo, que Jesús es Salvador en la cruz. Y si no lo hemos hecho ya y de corazón y rindiéndonos completamente, que lo hagamos. Porque no es que Dios quiere que nadie se pierda, pero Dios tampoco es un mendigo. Yo recuerdo a alguien que me decía, pues si Dios existe, que venga y me lo diga a mí y entonces creeré. Yo le dije, mira, Dios es muy misericordioso, puede ser que me equivoco, pero Dios no le mendiga a nadie. Si esa es tu actitud, tu corazón ya está cerrado, no te vas a encontrar con Dios, porque Dios no es un mendigo. Más bien, el profeta Jeremías nos recuerda, me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Qué diferencia, ¿no? Entonces, para explicar bien ese pasaje, ellos decidieron escuchar a la mentira, por tanto, la mentira se los comió vivos. Tenemos que tener cuidado con eso. Resumen de este punto, perdón, sé que es un poco largo, que nadie os engañe. 3. Oposición espiritual. Bueno, entonces, volviendo a la pregunta que hacíamos al principio, cuando pasan esas situaciones en nuestra vida, en la vida de los creyentes, ¿creemos verdaderamente que hay una oposición, un ataque concreto en nuestras vidas? ¿O son casualidades, cosas que pasan? Pues, ¿qué pensáis? Yo creo que casualidades no, en ningún caso, pero sí hay cosas que pasan en este mundo porque es un mundo caído. Pero no es que el diablo especialmente te esté persiguiendo a ti, pero vivimos en un mundo de pecado. Hay cosas que sí pasan por eso. Pero sí, obvio, sí. Hay cosas que pasan por oposición espiritual. La oposición espiritual existe y el diablo ataca las vidas de los creyentes porque quiere estorbar lo que Dios va a hacer. Si tú no tuvieras a Dios y estuvieras viviendo como al diablo le agrada, pues no te atacaría porque no tiene necesidad, porque ya estás preso, ya estás viviendo como Él quiere, no tiene necesidad de atacarte. Entonces, definimos oposición espiritual como que es todo aquello que el maligno está haciendo para estorbar la obra de Dios antes de que llegue su fin del maligno. Y así nos dice Efesios 6, del 12 al 13. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estad firmes.
Apóstol Pablo diciendo, sí, existe una lucha espiritual y la lucha de los creyentes no es contra personas físicas, contra poderes espirituales. Te pongo un ejemplo que he visto mucho y que me pasó a mí cuando yo empecé a creer. Cuando una persona empieza a creer como nuevo creyente, empieza a tener interés en Jesús, empiezan a pasar un montón de cosas en su vida que le dañan, que le estorban, que no puede venir el domingo a la iglesia. Lo he visto así de veces. ¿Por qué? Porque el diablo quiere hacer oposición, no quiere que tú muestres interés, leas tu Biblia, vengas a la iglesia con los hermanos y conozcas de Jesús. Pues va a hacer todo lo que pueda por estorbarte, que te sientas mal, que no tengas tiempo, que te sientas culpable, que Dios no te ama porque pecas, cualquier cosa, mil historias. Pero eso pasa. Entonces, necesitamos ser conscientes de esta realidad, de que existe la lucha espiritual, no para ser fatalistas, pero sí, como dice el apóstol Pablo, para estar preparados, para estar firmes y estar orando, estar centrados. Y me gusta esta imagen que me encontré por ahí hace mucho tiempo y me llamó la atención. Dice, a veces ni cuenta te das de lo que Dios está haciendo por ti. Y va paseando por la calle mirando el suelo y ahí hay una lucha espiritual de ángeles y demonios. Bueno, un poco peliculero, ¿vale? Pero que no sabemos. Que a lo mejor te iba a pillar un coche esta mañana y por la misericordia de Dios tú ni te has enterado y estás aquí. O sea, que no sabemos. Dios cuida de nosotros. Entonces, otra cosita es que necesitamos crecer un poquito más en nuestra tolerancia hacia los sufrimientos. Dice Juan 15:20, acordaros de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Palabras del Señor Jesús. Si el Señor Jesús sufrió, si al Señor Jesús lo persiguieron, ¿cómo voy a querer yo que mi vida cristiana sea un paseo de rosas? Que a la mínima que viene una oposición, un dolor, ya me descentro y no sigo a Dios. Yo el primero, ¿eh? Entonces tenemos que trabajar un poquito más en esto de tener un poquito más de tolerancia, esperando a Cristo, sabiendo lo que vamos a ver a continuación, que Cristo ya ha vencido. Entonces, aunque soportemos sufrimientos por un poco de tiempo, confiar en Dios, aferrarnos a Dios. Sí, tengo esta lucha, sí, tengo este dolor, parte natural de la vida en este mundo caído. Cuando estemos en el cielo y con el Señor allá ya no habrá ni muerte ni sufrimiento, porque todas las primeras cosas pasaron. Pero aquí es la realidad. Y no podemos dejar que un poquito de sufrimiento, porque cada vez además somos generaciones más de cristal, lo siento, la verdad. Mis abuelos pasaron la posguerra de España y no se quejaban tanto. Gente ahora que se le rompe el iPad, o sea, no tiene sentido. Me estoy desahogando hoy. Yo no he mirado a nadie ni he dicho nada. Que no, si no se os ha roto, leñe, que no. Sé que hay gente fan de... No es por eso. Son ejemplos de niños, adolescentes, que hoy en día cualquier cosa... Madre mía, eso es un mundo. O sea, a lo mejor no es para tanto, ¿verdad? Entonces tenemos... Ciertamente hay ataques espirituales en nuestra vida, ciertamente hay dolores, pero tenemos que aumentar un poquito más esa tolerancia. Yo el primero, de verdad, lo reconozco. Y abrazarnos al Señor Jesús y pedir por consuelo y pedir por ayuda y no distraernos, seguir. Y tercero, no olvidar, sí, es que Cristo ya ha vencido. Todo lo que nosotros padecemos ahora, todo lo que nosotros sufrimos ahora, lo hacemos con la visión de que Cristo ya ha vencido. Decía el apóstol Pablo en este texto, entonces será revelado ese inicuo. Sí, pero sigue diciendo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, ni siquiera le va a dar batalla. ¡Pum! Eliminado. Cristo ya ha vencido. Me encantan las palabras de Pablo también en Colosenses. Un pasaje que para mí es... Hoy no estoy de profesor de teología, estoy predicando, pero que para mí es casi obligatorio memorizar, de verdad, llevar para casa y memorizarlo. Colosenses 2, del 13 al 15. Pablo hablando de cómo Jesús nos rescató en la cruz, lo que pasó en la cruz. Hay muy pocos pasajes tan claros en ese tema. Y dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne,
os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Es decir, en la cruz, Cristo derrotó ya esos poderes, de tal manera que tuvieron que desfilar en desfile triunfante, como los caídos, como los que desfilan tras haber sido vencidos con deshonra, así tuvieron que desfilar. Cristo los venció en la cruz y ya han pasado como los caídos. Jesús ya ha vencido y aunque tengamos que sufrir por un poco de tiempo, es bueno recordar eso en nuestras vidas. Todo lo que pasamos lo hacemos a la luz de que Jesús ya ha vencido. Y esto creo que es importante. No se trata de una lucha entre iguales, sino solamente del diablo revolviéndose porque sabe que el final se le acerca y no puede nada contra Dios. O sea, todo lo que ahora está pasando, la gente tiene un poco mal concepto, ¿no? De que es como el budismo, el yin y el yang y las fuerzas que se oponen, y es una pelea entre iguales, Star Wars, los Jedi y los Sith, ¿eh? Un concepto un poco equivocado. No, eso no es el Evangelio. El Evangelio no es una batalla entre iguales en que Dios sale y el diablo por un poco aguanta, pero entonces al final, en el último instante, Jesús vence. Que no. Hay una escena en Apocalipsis en que el diablo va con sus huestes contra Jerusalén y Dios hace así. Lo fulmina. No le dura ni segundos. No es una batalla entre iguales a ver quién gana. Dios ya ha vencido en tu vida, ya ha vencido en tus situaciones, en todo lo que ahora estamos pasando. Solamente, hermanos, estamos a la espera de recibir toda esa recompensa, pero Jesús ya ha vencido. Había una frase que me dijo mi primer pastor que me gustaba mucho, porque como yo era un nuevo creyente y yo luchaba por dejar muchas cosas de la vieja vida, él me decía, cuando el diablo te recuerde tu pasado, recuérdale tú a él su futuro. El diablo lo que está es asustado, que ya sabe lo que se le viene, ya sabe que ha sido condenado. Entonces él solo está tratando de estorbar. Cuando trate de estorbar, recuérdale tú a él su futuro, no que le hables al diablo, ¿vale? Un poquito de coherencia, ¿vale? Pero, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Recuerda que que es mentira todo lo que le espera a él, Dios ya ha vencido. Así que bueno, en conclusión, ¿qué hacer mientras esperamos la segunda venida? Pido disculpas, no me gusta tener tantos puntos en una conclusión, creo que tiene que ser más sencillito, pero como este tema, además es que se habla muy poco y lo miramos muy poco, pues por lo menos te he buscado todas las aplicaciones que existen en pasajes de la Escritura. O sea, yo me he dado el trabajo de buscarlas, ¿vale? Para que si queréis pues le hagáis una foto o la apuntéis en casa, lo podéis estudiar durante la semana o lo que sea. ¿Qué hacer mientras esperamos a que Jesús venga? Bueno, esperar sin desesperar. No os alarméis. Eso ya lo hemos dicho. Que nadie os engañe. Si alguien dice que el Cristo ha venido, no creerlo. Orar para que aquellos días no os encuentren en mal momento. Eso dice Jesús en Mateo 24 y me ha impresionado porque yo no había caído y yo nunca he orado así. Que cuando vengan aquellos días que van a venir, que no te pillen mal. Dice, pobres de las que estén embarazadas en aquellos días y orad que no sea invierno, porque tener que huir en el frío es muy difícil, ¿no? ¿Cómo nos va a encontrar cuando vengan aquellas situaciones? Orar por eso. Predicar para que más gente sea salva. Segunda de Pedro 3:9. Hemos visto que Dios, en su misericordia, en su paciencia, no quiere que nadie se pierda. Pues cuánta más razón para aprovechar y hablar a otros de Jesús, de su venida, de su cruz, de su resurrección, de su evangelio, de su perdón. Y si tú estás hoy aquí y no has aceptado a Jesús, cuánta más razón para que hoy recibas esa misericordia. Probar los espíritus, nos dice primera de Juan 4, para saber si son de Dios o no. O sea, discernirlo todo. No creáis a cualquiera. No creáis a cualquiera. Sed sensatos. Y última, recordar que Dios ya ha vencido. Y bajo esa perspectiva, creo que todos podemos enfrentar la oposición espiritual en nuestra vida sabiendo lo que nos espera. Nos espera algo muy bello. Dios tiene
Dios tiene para sus hijos cosas muy hermosas. Es hora de que lo creamos, le sigamos, nos gocemos. Si tenemos que sufrir un poquito mientras, bueno, consolémonos, porque lo que vamos a tener es verdad. Y me gustan estas palabras de Juan, que ya hemos leído, 1 Juan 4:4. Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Sabiendo esto, sabiendo la grandeza de Dios, sabiendo todo lo que ya ha hecho en nuestra vida, más seguirá haciendo aún, pues entonces recordemos, vivamos a la espera de Cristo, resistiendo la oposición y glorificando a Dios.